Hola mis amados hermanos, qué alegría saludarlos a todos en este miércoles 24 de mayo de 2023. Es un gustazo, una bendición, una felicidad saludarlos. Estamos en nuestra serie de devocionales El Dios Pródigo. Hoy es el día 3, el devocional de hoy se titula Gracia en Abundancia, Gracia en Abundancia. Miren hermanos, hay una como un lugar común, una frase que repetimos muy a menudo los cristianos, que a veces casi ni entendemos su significado, pero lo decimos porque es lo que hay que decir, ¿no? Casi. Y es cuando te preguntan, oye, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿O tú por qué vas al discipulado? ¿O tú por qué vas a la célula, o a la zarza, o al grupo de estudio bíblico, o a la actividad que sea que vayas a la iglesia donde se estudia su palabra y se proclama su palabra? ¿Tú por qué vas? Y hay una frase que quizá muchos de nosotros decimos, entre muchas otras cosas decimos algo así como, voy para aprender más de Dios, voy para aprender más de Dios. Y es completamente verdadera. A eso vamos. Es una de las razones. Vamos a otras cosas. Vamos a convivir con el cuerpo de Cristo. Vamos a adorar al Señor. Vamos a reflexionar en su palabra. Vamos a servir. Otras muchas cosas. Y una de las cosas que siempre decimos es aprender más de Dios. Y yo creo que a veces la decimos tanto que a lo mejor hasta hemos perdido el significado de lo que eso significa. Aprender de Dios. Mis hermanos, eso estamos haciendo en esta serie de devocionales. Aprender más de Dios. Pero no lo pensemos como una especie de clase, como cuando vas a la primaria o a la preparatoria o a la universidad y vas a aprender cosas. Es mucho más que eso. Esto de aprender más de Dios tiene más que ver con, por ejemplo, cuando tú aprendes más de una persona en una relación. Por ejemplo, los que estamos casados, o aunque no estés casado, si tienes hijos, si tienes padres, si tienes amigos, cualquier relación, nunca terminas de conocer a la persona. Nunca terminas de entenderla por completo porque los seres humanos somos súper complejos. Y en nuestro acercamiento, en nuestras relaciones, al platicar, al vernos actuar, vamos aprendiendo más los unos de los otros, nos vamos conociendo mejor. Y vamos entendiéndonos mejor y vamos fortaleciendo esos lazos de amistad, de relación, de pareja, etc. Mis hermanos, si los seres humanos somos complejos, imagínense Dios. Es completamente más trascendente, inmesurable, dice la palabra, inconmensurable, más de lo que podemos comprender. Por eso, al estudiar su palabra, cada vez ganamos un poco más, entendemos un poco más quién es Dios, lo conocemos mejor. Pero repito, no es una clase de pizarrón, es una vivencia diaria con nuestro Señor. Y esta historia que estamos estudiando es para eso, para conocer mejor a Dios. Y hoy vamos a hablar de su gracia en abundancia. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Señor, queremos conocerte más. Cada día más, Señor, llenarnos de ti, entenderte mejor, Señor, comprender más quién eres tú, Señor, asombrarnos ante la belleza de tu carácter, Señor, ante la grandeza de tu majestad. Permítenos el día de hoy comprender un poco más quién eres tú, conocerte mejor. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, estamos estudiando la parábola mal llamada del hijo pródigo. Y miren, cuando digo mal llamada no quiero decir que sea un nombre completamente equivocado. Claro que esta parábola nos habla del hijo pródigo. Lo que quiero decir es que no solo nos habla del hijo pródigo, nos habla también del hermano mayor y nos habla también, y creo yo, sobre todo nos habla del padre amoroso. Así que vamos a ir desmenuzando esta parábola, concentrándonos en estos tres personajes y sus relaciones entre sí. Porque eso es lo bonito de esta historia, de cualquier historia, las relaciones que hay entre los personajes que estamos estudiando. Y vamos hoy a concentrarnos, sí, un poco en el hijo pródigo y su relación con el padre amoroso. Y en los próximos días vamos a ir comprendiendo más de toda esta historia. Vamos a Lucas 15, del 11 al 24, dice así la palabra de Dios. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Noten ustedes cómo no se trata solo del hijo pródigo, sino se trata también del hermano mayor y del padre amoroso. Este hombre con sus 2 hijos. Primero nos vamos a concentrar en el hijo menor, porque así lo hace la parábola de Jesús. Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Mis hermanos, para las personas que escucharon esta historia por primera vez, para los lectores, este fue un comienzo de una historia, así como que un golpe sobre la mesa, un inicio completamente desconcertante, completamente impresionante. ¿Cómo es posible que un hijo le diga a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde? Esto era una falta de respeto tremenda, mis queridos hermanos. Y miren, es una falta de respeto el día de hoy, que un hijo le diga a su papá: papá, dame la herencia que me corresponde.
El día de hoy lo es, porque es literalmente como estarle diciendo, ojalá estés muerto. Porque miren, piénsalo, ¿cuándo se da la herencia? Cuando se muere el papá. Y si tú le dices a tu papá, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, es como si le estás diciendo, ya quiero que te mueras, para que me dejes tus terrenos, para que me dejes tus cuentas en el banco. Eso es hoy, mis queridos hermanos. En aquella época, mucho más, por un par de razones. Número uno, porque el respeto a los padres en aquella época era mucho más que ahora. El día de hoy sí hay una cultura de respeto a los padres, pero a veces no tanto. En aquella época el respeto a los padres era literalmente, podrían condenarte a la muerte por no respetar a tus padres. Así de sencillo. Cualquier padre normal de aquella época que su hijo le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, le hubiera dicho, ¿qué te pasa? Lo desheredas por siempre. Deshonra a la familia. Y una segunda razón por la que es importante, por la que es simplemente desconcertante, shocking, decimos en inglés, esta petición, porque eso de la parte de la herencia que me corresponde no solamente se refería a dame las cuentas en el banco, dame dinero. En aquella época la riqueza estaba completamente ligada a la tierra, al pedazo de tierra. Y esto significaría para el padre dividir su propiedad, vender una parte de su propiedad para poder dársela a su hijo. Es completamente, nadie hubiera hecho eso. Pero no solo eso, también para el hijo menor, y eso lo platicaremos, para el hijo mayor, perdón, lo platicaremos mañana más detenidamente y los próximos días. Para el hijo mayor también significaba un golpe durísimo, porque en aquella cultura, y sobre todo entre los judíos, la herencia se daba al hijo mayor. La gran parte de la herencia se daba al hijo mayor. 2/3 partes de la herencia iban para el hijo mayor y todos los demás hijos se repartían una sola tercera parte. Así es que esto iba a disminuir el patrimonio del padre, también iba a disminuir la herencia que el hermano mayor iba a recibir. Aparte, era el hijo menor, el que menos merecía, según las costumbres de aquella época. Así es que toda esta petición es desconcertante, es una falta de respeto increíblemente grande, como si este hijo le estuviera diciendo a su papá, ojalá te mueras. Pero ¿saben qué es más sorprendente? Y ayer comenzamos a hablar de eso. ¿Saben qué es más sorprendente, mis queridos? La respuesta del Padre amoroso que le dice, sí. Versículo 12. Y él le repartió sus bienes. Eso es todavía más sorprendente, que el Padre accedió a esta petición. Y eso nos enseña algo de Dios. Voy a seguir leyendo y en un momento regresamos a las enseñanzas. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Hablaremos más de eso en otros devocionales, pero el punto es que aquel hijo, todavía que le dan respuesta positiva a su petición completamente fuera de este mundo, va y lo malgasta todo. Lo malgasta todo, versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Seguiremos hablando de esto, pero aquello era una actividad completamente vil para un judío. Versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo a sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pensó todo el discurso que iba a decir, planeó que le iba a decir. Obviamente mi padre no me va a recibir en la casa, pero aunque sea como uno de sus trabajadores. Los jornaleros eran los que les pagaban por día. Y este era el trabajo más bajo de todos, porque no eran asalariados, no eran personas que tenían un puesto, no estaban en la nómina, no estaban en la nómina de empleados. Trabajaban cuando había trabajo. Por eso se llaman jornaleros, porque trabajaban por la jornada. Es lo más bajo de cualquier trabajador. Y dice aquel hijo, por lo menos como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Aquel padre, cuyo hijo le había faltado el respeto de una manera tremenda, había deshonrado a la familia. Y no solo eso, sino que se había malgastado todo lo que había recibido. Cuando su padre lo ve venir todo sucio,
apestoso, como un vagabundo, su padre ve y dice, escuchen esto, levantándose, versículo 20, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Otra vez, mis hermanos, esto es sorprendente. Toda esta historia tiene estas frases, estas imágenes, acciones de los personajes que a veces no nos damos tanto cuenta si la leemos así como superficialmente, pero que son completamente desconcertantes. Seguramente las personas que escucharon esta parábola por primera vez de boca de Jesús estaban así como, ¿qué? No, esto no puede estar pasando. Aquel padre corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esto no pasaba, mis queridos hermanos. Un hombre respetable de aquella época, un padre de familia respetable de aquella época, no corría. La acción de correr, se tenía que levantar un poco las vestiduras. Recuerden, ustedes en aquella época no están usando pantalones, ni jeans, ni pants, ni como le dicen en otros países, pantaloneras, tienen sus túnicas. Y los hombres respetables, con dinero, usan túnicas largas porque no trabajan en el campo. Y entonces para correr se las tienen que levantar. Incluso es un poco hacer el ridículo, pero a aquel padre no le importó. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Otras cosas sorprendentes. Esto no era algo que hiciera cualquier persona de aquella época. No era respetable. Correr, echarse a su cuello y besarlo. Nos habla de, como le pusimos este devocional, gracia en abundancia, gracia en exceso, de un Dios pródigo, de un Dios que prodiga su amor, de un Dios que da su amor. Obviamente esta palabra es mal usada, pero lo voy a decir, en exceso. No puede ser en exceso porque el amor de Dios siempre está en justa medida, pero permítanmelo decirlo, en abundancia, en demasía. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El padre ni siquiera le dejó acabar su discurso. Y el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa, vestido y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Andaba sin zapatos. Pónganle un vestido, la mejor ropa, no cualquier ropa, la mejor ropa, la ropa que estaba destinada para él, para el padre. Era el jefe de la casa, era el padre de la familia, era el mandamás de aquel lugar. Él merecía los mejores, la mejor dignidad, la ropa mejor era para él. Y dice el padre, póngansela a este hijo que viene apestoso, viene de cuidar cerdos, pónganle la mejor ropa, pónganle mi anillo en su mano y sandalias en los pies. Y bueno, después sigue diciendo, y traen al becerro gordo, matadlo y comamos y regocijamos. Mi hermano, todo esto nos habla de abundancia, de amor y de gracia para con este hijo que lo ha malgastado todo. Otra vez, esto del becerro gordo, para nosotros a lo mejor, digo, ustedes y yo comamos carnitas, una carnita asada, a lo mejor seguido, ¿no? En aquella época no, mis hermanos, en aquella época no se comía carne ni se mataba un becerro gordo cualquier martes. Eran ocasiones solamente muy especiales que se hacían fiestas de aquel tamaño. Y termina diciendo el padre, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿De qué nos habla toda esta historia, mis queridos hermanos? De la sorprendente gracia de Dios, como decíamos ayer, la sorprendente y abundante gracia de Dios. Y déjenme termino con una sola enseñanza, mis queridos hermanos. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios no tiene límites, que la gracia de Dios no conoce fronteras, que no hay lugar tan lejos que tú te puedas ir, que no hay pecado tan grande que tú puedas cometer, que Dios no te recibe si te arrepientes y regresas a su casa. Seguiremos hablando de ese tema, pero por lo pronto me quedo con esta frase. La gracia de Dios es gracia en abundancia, mis queridos hermanos. Una gracia sorprendente. Te aseguro que no hay nada que tú puedas hacer para que la gracia de Dios no te reciba con abundancia, con exceso. Porque Dios es un Dios que prodiga su amor y prodiga su gracia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos seguir aprendiendo de ti, de tu gracia maravillosa a través de esta historia. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana y seguiremos estudiando esta maravillosa historia.